Hola amigos, bienvenidos a Forum. Hoy vamos a conocer a un personaje apasionante, una mujer muy influyente en la Grecia clásica, quizá precisamente por ser mujer, ha sido una desconocida como tantísimos casos para nosotros. No así para nuestro invitado, que ha contado su historia, la historia de Aspasia, amante de Atenas. Julio Medem, gracias por venir a Forum. Encantado. Bueno, te conocemos como cineasta, pero nos ha sorprendido muchísimo esta faceta de escritor. Nos ha roto un poco a todos los esquemas con esta historia tan apasionante, como decíamos. Sí. Pues en principio iba a ser una película. En principio yo quise contar la historia de amor entre Aspasia y Pericles, pero contada por Pericles. Pericles, situado en el siglo V a.C., en el siglo de Pericles, en la Edad de Oro de Grecia, ¿no? Y bueno, aquel proyecto para cine, bueno, escribí el guión. Un guión, vamos a decir, muy masculino, en el sentido de que contaba Pericles su historia de amor a Eurípides en el comienzo de la guerra del Peloponeso, en fin. El caso es que el presupuesto, pues no, desde el principio, pues no estaba ajustado a lo que había en el guión. Yo tuve que reescribir el guión continuamente, rebajando y quitando y amoldándome a lo que había, que cada vez era menos, y yo a la vez cada vez sabía más de Aspasia. De la época de Pericles y luego de Aspasia también, que es la mujer de Pericles. En un momento dado decidí que era mucho mejor, que sería mucho mejor en el futuro escribir una novela sobre Aspasia, que fuera más una novela en la que ella contara su vida en primera persona, su vida desde que tiene 10 años hasta los 43. Y también lo que me gustó es el hecho de que se sabía poco de ella. Se sabe de ella cuando va a Atenas. Ella con 20 y pocos años viaja a Atenas y ahí conoce a Pericles. Entonces, esa es la segunda mitad de la novela. Y su historia de amor con Pericles es maravillosa, impresionante, en fin. Bueno, además de amante, compañera de Pericles, esa historia de amor que vamos a analizar, también era una mujer muy influyente porque era con un gran nivel intelectual, amiga de Sócrates, de los grandes de la filosofía, una mujer muy especial, ¿no? Se la consideró, al llegar a Atenas tan joven, una mujer sabia. En el círculo de Pericles ya se decía que había llegado una mujer sabia. Y era una jovencita de 23 años, ¿no? Entonces, bueno, yo, por otro lado, también he intentado, en la primera mitad de la novela, pues justificar cómo se hace sabia. Y también quiero decir que cuando yo realmente decido escribir sobre Aspasia es porque estuve un tiempo probando el tono, cómo se expresaría ella, cómo hablaría, cómo opinaría, cómo sentiría, qué es lo que podría tener ella en sus conocimientos, ¿no? para considerarla tan joven, sabia. Y eso, claro, pues significa pues también leer mucho lo que entonces sabían, ¿no? Pues sobre todo los filósofos. Pero bueno, también la mitología, también la ciencia que sabían ellos. Luego hacían mucha mezcla entre filosofía, religión, ciencia, filosofía, política. Bueno, el caso es que lo que más me gusta a mí de la novela fundamentalmente es cómo se expresa ella. Y yo creo que ella tiene, la fuerza de ella está en primer término. Luego la época que le tocó vivir pues es fascinante. Sí, son décadas importantes, decías, de la Grecia más auténtica, de la Grecia en todo su esplendor, además, ¿no? Es el periodo entre guerras, entre las guerras médicas, entre persas y griegos, y las guerras del Peloponeso, guerras entre griegos, digamos, entre Esparta y Atenas, ¿no? En ese periodo de paz, relativa paz de 50 años, surge un poco toda la excelencia de Grecia y un poco también es el origen de Occidente. Surge el teatro. Esquilo ya no estaba vivo entonces cuando Aspasia llega a Atenas, pero sí Sófocles, que era íntimo amigo de Pericles, también Eurípides. También pues, un tipo llamado Heródoto se pone a escribir no como un poeta, sino se pone a escribir para dejar constancia de los hechos de las guerras médicas, con lo cual se convierte su libro Historia, él en el padre de la historia. O sea, es el primer historiador, vamos a decir así, ¿no? Y también de alguna forma, bueno, pues ayudado por Pericles, que quería que lo escribiera y quería que la Asamblea de Ciudadanos pues incluso le pagara con dinero público. Él escribió su libro Historia y luego en el Odeón lo leyó durante una semana. Bueno,
Y así, bueno, pues también en el arte se da pues, En la el arquitectura. Partenón, claro, Fidias con el orden dórico, también había música y había pintura. No nos ha llegado la música, no sabemos lo que podían escuchar o podían cantar o tocar, ¿no? Pero bueno. Y luego filosofía, pues claro, fue un momento clave de transición. Estaba ya también Sócrates, también había presocráticos, había también filósofos científicos, como Anaxágoras, muy amigo de Pericles. Entonces, bueno, el caso es que ella llega a un lugar, en ese momento, pues absolutamente en el mundo privilegiado, donde pues acudían mentes y sabios de todo el mundo. Y además, pues bueno, justo llegó, y ella, aparte de ser una mujer inteligentísima, valiente, inquieta, era también muy bella. Se decía que era tan bella como Afrodita y tan sabia como Atenea, en fin. Y ella supo utilizar muy bien su fuerza femenina en todos los sentidos. En todo caso, una mujer muy valiente. Sí, muy valiente, yo creo que sí. Tiene que ser muy emocionante lo que decías antes para arrancar el libro, meterte en el personaje de cómo hablaría ella, qué esquemas mentales tendría ella para dibujar esa primera persona del libro a través tuyo, que eres el escritor, ¿no? ¿Cómo ha sido la mecánica esta? Eso fue lo más... Quizá a través de otras personas, ¿lo has interiorizado tú o has cogido el modelo de otras personas para imaginarte cómo sería ella? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, primero fue, claro, en la medida en que yo quise documentarme para Pericles, y la película de Pericles, una tragedia griega, pues bueno, ya entré a fondo y me di cuenta de todo lo que había allí. Y eso ya me supuso tiempo, muchísimo tiempo. Luego fue realmente, bueno, decidir si realmente podría ser capaz de reflejar este personaje. Y entonces estuve un tiempo probando, a ver si realmente tenía sentido, si era creíble, si tenía, bueno, pues enganche, ¿no? Porque yo lo que creo que tiene la novela ahora mismo es eso, es el enganche por cómo cuenta ella las cosas. Y además te enamoras de ella, de su forma de pensar, de ser, de decirnos las cosas, de trasladarte en el tiempo y conocerla, también se enamora, ¿no? Ella se enamora 3 veces, por cierto, porque no solamente de Pericles, también tiene 2 amores antes, ¿no? Y esa fue la clave fue esa y por supuesto, claro, estuve leyendo, yo he estado hasta hace poco incluso, llevo 5 años leyendo solamente a los griegos, también porque me gusta mucho, me encantaba. Y ahora que he terminado la novela estoy un poco como a falta de... Como vacío, ¿no? Como ese vacío. Claro, porque la inmersión ha sido Sí. pues la mayor que he hecho en mi vida y ha sido por un lado, claro, dura porque estás solo, Sí. pero a la vez también en la medida que sabía y veía que me estaba quedando bien, pues te entra cierta euforia, ¿no? Ese proceso creativo cuando tú consideras y te sientes orgulloso de él, ¿no? y que esto va a llegar, pues entonces te pones muy contenta. Claro. Choca un poco que afirmes con tanta rotundidad que no va a ser una película, porque yo creo que todos igual esperamos que se convierta en una película. ¿Existe todavía esa ventanita abierta? Una película es que hay mucho, igual ahora lo sientes hay un mundo así, muy ¿no? grande Pero ahí para una película. Igual lo sientes así, pero una más parte, adelante, ¿no? Yo ahora mismo como la siento como novela y además es que no me la imagino como película. Evidentemente he visualizado muchísimo porque además también forma parte de mi proceso normal, ¿no? Me dedico al cine, en fin, soy cineasta y entonces lógicamente también en la novela, vamos a decir, hay mucho simbolismo visual, es muy visual también claro. Es visual y a la vez también es muy literaria, por supuesto, ¿no? Yo no me la imagino como una película, si acaso, no, pero prefiero no me la imagino. Sí. Igual es pronto para Sí, es pronto. Y también es que yo estoy... ¿no? Es como cuando uno tiene un hijo y dices, bueno, lo he tenido. ¿Vas a tener otro? Pues que todavía no me puedo imaginar tener otro, ¿no? Porque tienes que vivirlo, ¿no? Ya haya salido esta novela, que es impresionante en el sentido de eso. Yo mismo, ¿no? Sí. Ha superado lo que, bueno, yo se te nota la emoción, había previsto de mí. En fin, yo me puse una exigencia muy fuerte, muy potente y me gustó también que fuera así. La exigencia ya me has contado a través de ella. Esa época fascinante y maravillosa a través de ella.
y ver cómo el personaje, claro, y construir el personaje. Como te decía al principio, la gran clave fue construir bien el personaje. Bueno, de todas formas, ante esta no transformación del libro en la película, estoy recordando, antes lo comentábamos, la película de Amenábar Ágora, que, bueno, pues que fue, en fin, espectacular toda esa puesta en escena de esos mundos virtuales, pero que, claro, era impresionante, ¿no? Quizá otras experiencias te puedan animar en un futuro, ¿no? Es muy diferente. Bueno, Hippartia además vivió en el siglo IV después de Cristo. Esto es el siglo V antes de Cristo. Hay 9 siglos de distancia. Entonces, bueno, a mí me parece estupendo que aquella película que hizo Alejandro. Yo tenía preparando entonces, antes de Ágora, la de Pericles. Y bueno, yo entiendo perfectamente que se puedan buscar como, bueno, pues eso, relaciones y conexiones, ¿no? Pero los personajes son muy distintos. Bueno, vamos a hablar un poco de la novela y de Aspasia. Arranca con la propia posición de Aspasia queriendo dejarse morir porque han desaparecido sus amigos, todo lo que le rodeaba. ¿Cómo es este comienzo? Bueno, ella... bueno, digamos que el comienzo, lo que engloba la historia, es que Aspasia, siendo muy mayor... Bueno, muy mayor, con 73 años. Pues en la corte de Macedonia, bueno, le ofrecen que hable porque puede hablar de cualquier cosa. Y así fue, o sea, sí fue que podía hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero ella nunca hablaba de su vida hasta que en un momento dado asiste a la muerte de Sócrates en la asamblea ateniense, juzgado por corromper a los jóvenes, eso se decía. Y a partir de ese momento ella no quiere vivir más y entonces lo que propone, ella quiere dejarse morir de hambre. Y entonces pues la gente que siempre va a sus charlas, al atardecer pues quieren que les hable por fin de su vida, ¿no? Y hay una niña que tiene 12 años, que es Eurídice, que es la que escribe todo lo que Aspasia va contando. Y luego esta mujer, esta niña, Eurídice, cuando crece, es la abuela de Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno está a punto de salir en su campaña a Persia, le pasa los 6 libros que ha escrito sobre Aspasia. Así que se supone el espectador enseguida tiene en sus manos una novela que supuestamente también Alejandro Magno tuvo en las suyas. Tardó mucho en leerla, la leyó ya en Babilonia al final. Pues estos son hechos reales que has constatado a través de todo lo que has leído. Es ficción. Mezclas algunos datos lógicamente reales. Aspasia de ficción. De Aspasia no se sabía prácticamente nada, excepto que estuvo con Pericles en Atenas y poco más. Bueno, pero esta muerte de Sócrates sí sucedió en la realidad, que se tomó esa dosis de cicuta para cumplir la pena de muerte. Entonces ahí sí sitúas un hecho real. Sí, exactamente. Y luego ya lo que sí está contando es que voy a contar mi vida, pero no voy a llegar más allá de la muerte de una persona muy importante para mí, que es la muerte de Pericles. Entonces ella, hay un momento en que casi prefiere morirse mientras lo cuenta, ¿no? Vamos a hablar un poco del perfil de Aspasia, una mujer que venía digamos, de buena cuna, una mujer preparada intelectualmente. Cuéntanos, ¿cómo era ella? Se sabe que era hija de un tal Axioco, que sería seguramente un comerciante con dinero, en Mileto, que fue una ciudad de Jonia en la que especialmente a las chicas, a las jóvenes, se les dejaba ir a la escuela junto con los niños, con lo cual, bueno, pues tenían acceso a la, vamos a decir, a la educación, ¿no? Y a la cultura como ellos. Porque en la Grecia clásica, claro, había mucha, especialmente en el imperio ateniense, ¿no? Y en Atenas, pues había democracia y había mucha libertad, vamos a decir, pero para los hombres nada más. La mujer estaba recluida en el gineceo, que era pues la estancia en la casa más apartada y más, en fin, pues recluidas. Ahí estaban siempre las mujeres y no tenían ni siquiera conversación con los hombres. La conversación de los hombres solía ser, en cuanto a las mujeres, en sitios, pues en salones de etairas, que es lo que era Aspasia, una etaira, dada a artes amatorias y también pues, con conversación. Sí, eso te iba a preguntar ahora, ese taller que ella abre,
que no es solamente para artes amatorias como correspondía a la época, sino que ya lo convierte también en un lugar de debate y transforma ese concepto que había de ese crea al taller. principio una especie como de escuela de mujeres libres, para que sean libres, en las que se enseña, bueno, se enseña cultura. Y luego en un momento dado, pues claro, es un sitio, es un centro de reunión de hombres interesados en la política. Y especialmente el Salón de Aspasia entonces se convierte en un sitio realmente pues muy solicitado, digamos, ¿no? Para contar cosas, contar grandes cosas, ¿no? ¿Cómo conoce ella a Pericles? ¿Cómo se produce ese...? Lo conoce en una boda, porque está relacionada a través de su hermana con la familia, con los Falmeónidas, que era la familia de Pericles. En las bodas pasan cantidad de cosas, ¿eh? De encuentros. En una boda ella escucha ya una voz, porque estaba dotado Pericles de una voz portentosa, una voz de trueno, con la que luego en las asambleas pues podía hablar ante 60.000 personas, sin ningún tipo de artilugio, ¿sabes? Y claro, la técnica de entonces, pues la oratoria, que tenía tanta importancia. Claro. Y entonces, bueno, pues lo primero que oye es la voz, oye una voz, y ya por ahí hay algo en ella que empieza a enamorarse de él. ¿Y qué pasa después? ¿O cómo... Bueno, ¿qué pasa después? No vamos a contar toda la novela, cosas, pero claro, pasan sí muchísimas la historia cosas. de amor Además es que luego de ella se enamora primero. Y entonces se ella va a enamora buscarle. ella primero de él. Ella sí, ella primero. Ella primero porque además ella ya lleva tiempo escuchando cosas sobre Pericles antes de llegar a Atenas. Entonces ya ella está intuyendo que algo le puede pasar con Pericles. Lo que oye además es que es un gobernante que realmente quiere a su pueblo, ama a su pueblo y además trata muy bien a su pueblo. Les quiere gobernar intentando que los datos que ya tenía Pericles le enamoraban ya. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué diferencia de edad tenían entre ellos dos? 26 años. 26 años de diferencia. Sí. Él tiene 50 más o menos cuando se empiezan ya los dos a declarar enamorados, ¿no? Vamos a decir. Este es digamos, el eje de la novela, aparte del trayecto de Aspasia. La primera mitad es Aspasia en Mileto, luego en el harén de Artajerjes, después en Olimpia. Has en hablado Esparta, del harén de Artajerjes, sí, en un harén. Bueno, pues porque Amestris convocó a muchísimas doncellas de todo el imperio para elegir a las que iban a ser sus concubinas y su mujer. Su mujer debía ser persa, pero las demás fueron concubinas. Entonces, bueno, pues durante cierto tiempo, pues un harén de 5.000 personas, un harén no solamente 5.000 mujeres, quiero decir que había también mucha gente que trabajaba para este harén, ¿no? Entonces, bueno, ya pasa un tiempo ahí muy interesante en las ciudades de Persia, en Babilonia, en Persépolis. Es increíble, ¿no? Porque estamos hablando de lugares que hay unas distancias geográficas y sin embargo era todo... Es muy interesante ver también la diferencia que había entre Grecia, vamos a decir, la Grecia de entonces, y Persia, que eran limítrofes y también de alguna manera estaban ahí juntos, pues, y bueno, pues cohabitando de alguna manera, pues, Oriente y Occidente, ¿no? ¿Y ella por qué aparece? ¿Por qué se traslada? ¿Por qué aparece en aquel lugar? ¿Por qué? Bueno, pues porque en un momento, es que no sé contarlo porque es un momento muy importante en el sentido de que ella está en Magnesia y ella está en Magnesia y en un momento dado pues también, bueno, pues, ocurre algo, Magnesia quiero decir, cerca de, ya en el imperio persa, pero está muy cerquita en este caso de su ciudad. Entonces algo ocurre con una persona muy importante de la que no puedo hablar ahora mismo y que tiene que ver con su padre y en un momento dado pues es raptada por la guardia, del palacio. Y como es una mujer bellísima, en ese momento es muy jovencita, es una doncella de 15 años, es cuando la llevan al harén. A formarla, la llevan a formarla, ¿sabes? Para que estar en condiciones de que sea recibida por el gran rey. Bueno, luego sale de allí, pero antes vamos a analizar la
primera parte, que es cuando ella vive con su familia, los otros personajes que rodean su vida de familia, ¿quiénes son? Si nos puedes hablar un poco de esta... La novela comienza y para Aspasia fase es un momento fundamental para empezar a contar su vida, cuando una noche su padre les cuenta a su madre y a sus dos hermanos, les cuenta su experiencia en la batalla en Maratón, cuando estuve en primera fila en Maratón. Entonces, claro, el primer capítulo, que es Maratón, la verdad, y su padre contando esa experiencia es, bueno, digamos que bueno, es un... Uy, estoy diciendo un poco más. Bueno, es que con tanto nombre no me extraña, pero hay otros personajes también en esa época de la vida de Aspasia también que complementan. Bueno, ahí lo que por un lado cuenta su experiencia en Maratón, pero también se cuenta durante el primer libro, que es en Mileto, pues un poco pues cómo fueron las guerras médicas. También le gusta muchísimo a Aspasia enterarse de las guerras, de cómo fueron las guerras, cuáles fueron las causas profundas de las guerras. O sea, que le interesaba la transparencia, palabra tan de moda ahora, ¿no? Sí, ella quiere saber, tenía ganas de saber y quería saber por qué. Era curiosa, y yo también era quería una saber mujer... los detalles, sí, muy curiosa, desde niña ya lo era. Y entonces, claro, pues sus padres tuvieron una experiencia tremenda y también una historia de amor que por fin se la cuentan y que tiene que ver con la revuelta jonia que ocurrió antes de Maratón, de la batalla de Maratón. Y luego también se habla, evidentemente, pues de las guerras entre persas y griegos. Esparta también está... se cuenta lo que pasa en Esparta en esta época, también es una parte importante. Sí, en esa época en Grecia había como dos mundos muy distintos, el mundo ateniense y sus aliados, y el mundo de Esparta y sus aliados. Y bueno, en Esparta pues era una oligarquía, pero y bueno, y luego los espartanos dedicaban toda su vida, desde los 7 años hasta los 60, a la guerra. Tenían a los esclavos mesenios y digamos, bueno, pues de poblaciones y de ciudades cercanas, los tenían pues esclavizados para que les hicieran todo. Y ellos pudiesen dedicarse entonces exclusivamente a prepararse como soldados de élite, que es lo que eran. Estas 3 partes que comentabas del libro, que pertenecen a las 3 etapas de la vida de Aspasia, ¿cuál es la más...? Quizá las 2 primeras son importantes para entender la tercera, que es quizá la parte más... La fundamental es Atenas. Sí, Atenas es la fundamental. Porque ahí es donde se da toda la excelencia del momento, digamos, se da en Atenas. Pero de alguna forma sí, todo el recorrido que ha hecho ella antes, aparte de que por supuesto le ha nutrido de mucho conocimiento, de mucha información y de mucha experiencia, también crea un contraste muy interesante con Atenas, ¿no? Y el lector entonces, pues claro, también se siente también más sabio, en el sentido, pues con más, bueno, como que tiene un buen equipaje. Claro. Para entender mejor lo que pasa en Atenas, que es fundamental, y como, bueno, pues de estar viviendo pues la edad de oro, pero dura poco, luego poco a poco se va desencadenando una guerra muy peligrosa, en el sentido de peligrosa para la estabilidad de Grecia y de Atenas también. ¿Qué otros personajes, aparte de Aspasia, te han gustado más como escritor? ¿Te has metido, te han sorprendido más a la hora de investigarlos? Hay muchísimos personajes, la verdad es que hay muchísimos. Algunos se van quedando por el camino, en el sentido de que también ella va... dejándolos atrás, sí. ¿no? Y luego hay personajes, ya en Atenas, pues casi todos los personajes son históricos y son reales, ¿no? Como os decía antes, pues por supuesto los escritores de tragedias, los escritores cómicos, los políticos, los filósofos, los artistas. Bueno, porque realmente a través de estos personajes también tratas temas de actualidad, como es la libertad de expresión, la religión, los conceptos, los valores, ¿no? O sea, de la época. Claro, enseguida se propone esa reflexión, ¿no? Sobre cómo ya entonces había inquietudes que tienen mucho que ver con los que tenemos ahora, ¿no? Yo tampoco he incidido demasiado en eso, en el sentido de hacer como presentismo con la historia, porque ya era suficientemente expresivo lo que pasaba. Ya, por ejemplo, había juicios por impiedad. O sea, los que querían ir contra Pericles, pues juzgaron a Fidias y también a Anaxágoras, porque no
Bueno, pues porque se suponía que no, pues que no creían en los dioses. Entonces eso, hubo una persona, un tal Diópites, que formuló que esto sería, bueno, pues sería procesado con la muerte, en fin, ¿no? Y había entonces también, claro, había pues filósofos y hombres de ciencia que no creían en los dioses del Olimpo. Entonces, bueno, quiero decir que también parece mentira cómo entonces, bueno, había dos facciones en Atenas. Estaba la facción democrática, claro, y luego estaba la facción oligárquica, que estaba más cerca de Esparta. Que controlaba la libertad de expresión, ¿no? Al final es... La historia se repite, ¿no? Sí. Se repite y se vuelve a repetir siempre. Y volvemos atrás siempre, ¿no? Al análisis. ¿Cómo ves a Aspasia en ese tramo final de su vida, con esa arquitectura Aspasia de esa sufre ciudad? bueno, el camino casi ya inevitable en el que, bueno, pone Pericles especialmente a Atenas, pero también a toda Grecia, en guerra. Entonces, la guerra del Peloponeso y el comienzo de la guerra del Peloponeso, que son los últimos años de la vida de Pericles y los últimos años que escribe Aspasia, pues es un poco, bueno, pues ahí comienza un poco lo que se diría en términos de teatro griego, pues el momento de la tragedia, de la gran tragedia. Es decir, en una tragedia griega pues siempre hay un personaje importante, el héroe, en un momento dado es castigado por cometer un acto de soberbia. Y entonces el público bueno, de alguna manera, en su catarsis con el castigo, pasa un primer momento en el que bueno, le produce un alivio, digamos, ese castigo, y luego al final bueno, pues siente perdón y lástima. Julio, ¿te has enamorado realmente de este personaje? ¿Lo has vivido a tope? Lo he vivido a tope, sí. Sí. Ahora con la promoción esta que es dura estoy un poco cansado, pero yo bueno, también es que he metido tantísimo ahí dentro. Sí. Y ahora pues estoy como la cabeza recién, ¿sabes?, salida de todo esto y conectándome con la realidad. Claro. Porque he estado mucho tiempo aquí, he metido. Sí, bueno, pues ahí están también algo que te quería comentar también de ese mundo femenino que has analizado tanto en las películas también, Lucía y el sexo, Habitación en Roma, Caótica Ana, Sí. Ese mundo femenino que lo describes de distintas formas, pero que te sigue interesando y que sigues investigando en él. ¿Por qué? Yo antes podía explicar por qué, pero últimamente ya no sé qué decir. El caso es que me sale. De una manera ya voy a pensar también que intuitiva, me sale. Ya desde Los amantes del Círculo Polar, que me puse me tuve que poner en el papel, en el personaje de ella, de Ana. Me puse en el de él, el de Otto y el de Ana también. Entonces, bueno, pues empezó a ocurrir algo, en el sentido de que me sentí bien y supe, me di cuenta que podía ver la vida a través de una mujer, ¿no? Digamos, ver esa vida que yo estaba creando luego en Lucía y el sexo también. Y bueno, esto ha sido ya la culminación, por supuesto, porque empecé con Pericles y pensé que bien que sea Pericles y que bien hacer una película sobre un hombre, ¿no? ¿Qué has aprendido? Y sin embargo ha vuelto a aparecer. Pues sí, porque como hombre, a ver, ya sé que es una pregunta un poco igual complicada de responder, pero como hombre, ¿qué se puede aprender de los datos o de dibujando esta personalidad de Aspasia? Se aprende muchísimo. El sentido de la libertad, el sentido de... Pero sobre todo, claro, es que tienes que hacer ese esfuerzo, y luego ese trance en el que he tenido que estar para ver la vida desde sus ojos y sentir desde ella, ¿no? Y pensar desde ella. Es interesantísimo. Y luego que no estamos tan lejos, ni mucho menos. Ya. Todos es que nos contenemos a todos. Es algo que es tremendo porque estamos casi tocándolo. Si nos miramos, claro, estamos todos estamos ahí. O sea que luego tenemos que estar en las hormonas también, que nuestra conducta nos cambia bastante, ¿no? Pero no es ni mucho menos, no sé, no es difícil, ya sé que no es habitual, pero bueno, en mi caso me tienta hacerlo y me siento muy bien haciéndolo. ¿Se te nota? Sí. Sí. ¿Trasladaríamos a Aspasia a la vida actual?
¿Cómo sería Aspasia? No sé, Yo siempre me hago ese tipo de preguntas con estas mujeres tan potentes, ¿no? Que han... En aquella época no había prácticamente mujeres visibles. Y Aspasia fue quizá la única en su tiempo, quiero decir, ¿no? Ahora es diferente porque hay muchas mujeres visibles, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, el caso de Aspasia fue un caso muy excepcional también por lo que ella valía. Julio, estamos llegando al final. A mí me encantaría verla en el cine. Esto cuando se te pase el aluvión, habrá que... Ha sido un placer esta conversación. Bueno, pues me alegro. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Bueno, pues con Julio Meden y por supuesto con Aspasia nos vamos a despedir hasta otro momento. Es que ricasco ahora.